La magistrada Rosalba Ramos es la procuradora fiscal del Distrito Nacional, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco a la fiscal de la capital que haya aceptado esta invitación. Hay muchos temas para compartir con ella y reiteramos el agradecimiento de pues que nos acompañe en esta ocasión. Magistrada, saludos, bienvenida al espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación y también estoy muy contenta de poder estar aquí para que podamos conversar algunos temas de actualidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me imagino que ya usted se vacunó, ¿verdad que sí? Sí, así es. Y invito a la población a que lo haga. Tenemos que vacunarnos porque este tema de la pandemia es un asunto muy serio. ¿Cómo no? Excelente, excelente. Mire, magistrada, a propósito de eso, ¿qué están haciendo con las personas que son detenidas por la Policía Nacional? Ahora se ha dispuesto una restricción mucho mayor del toque de queda. ¿Qué hacen con las personas que violentan el toque de queda o algunas disposiciones de las autoridades? Por ejemplo, las disposiciones sanitarias, si están ya fuera de horario, tomando bebidas alcohólicas o en el tránsito. ¿Cómo se está manejando esa situación? Nosotros tenemos una preocupación porque lamentablemente las personas no se han concientizado de lo grave de lo que estamos viviendo, porque no se trata de República Dominicana, no se trata de un solo país, estamos hablando que a nivel mundial estamos luchando con algo sin igual y que no tenemos toda la información al respecto. Y si bien es cierto de que ahora mismo estamos en el plan de vacunación, los números se han disparado de una manera que hasta este momento ha sido irremediable. No hay camas y hay una situación a nivel de salud muy preocupante. Sin embargo, esto no ha sido un motivo para que las personas paren de la violación del toque de queda. Y nosotros lo que hacemos es lo que nos corresponde. La Policía Nacional, en un primer plano, detiene a las personas y el que no cumple lo remite al destacamento que le corresponda y nosotros hacemos los sometimientos del lugar por la violación a la ley de salud. Hay personas que, entendiendo que lo han hecho mal, llegan a un acuerdo con el Ministerio Público y lo conciliamos, y otros que se presentan ante el juzgado de paz que corresponde para poder dilucidar el asunto. Pero estamos hablando de que nosotros al principio ponemos multas, ponemos trabajo comunitario, depende cuál sea la circunstancia o el estatus de la persona. Hay personas que a veces la detienen y realmente tenían una causa justa, a esa persona se les despacha Claro. sin mayores inconvenientes, pero no puede ser que a la fecha esa sea una preocupación de la Fiscalía. Las llamadas fiestas, hemos hecho operativos para poderlas detener. Tuvimos una ocasión donde trabajamos de manera muy armónica, tanto la Policía Nacional como los fiscales del distrito, y hubieron arrestos masivos, personas que estaban aglomeradas en lugares, tomando bebidas alcohólicas, sin mascarillas, sin la distancia, fuera del horario. Y pese a eso, la mayoría no siente ningún miedo, sino que continúan las fiestas y continúa la aglomeración de personas. ¿Cómo no? Se dan los casos también de dueños de centros de diversión o de bares que tienen una cantidad de personas y cierran el negocio después del toque de queda para disimular, pero sin embargo se mantiene la fiesta. Esas personas podrían ser sometidas a la justicia. Los lugares que hemos detectado que tienen esta condición, hemos procedido a ponérsele una multa bastante elevada en ese sentido, porque ellos lo reconocen, por lo menos en ese sentido, no han querido que el proceso se judicialice, y es una facultad que tiene el Ministerio Público y que nos da el mismo Código Procesal Penal, en que no todo tenga que necesariamente llegar ante el juez.
pero estamos trabajando arduamente en eso. Además de que estamos trabajando arduamente en lo que tiene que ver con el ruido, porque sumado a las fiestas, el componente adicional es que se han incrementado las denuncias en un 40 y un 50% en el 911. Con respecto al ruido. Claro, se ha desbordado y a veces asimismo ha desbordado la capacidad de respuesta. La Fiscalía del Distrito, antes de la pandemia, nosotros realizamos varios operativos al respecto, donde primero visitamos algunos de los locales que tenían denuncia y les solicitamos que pasaran a la especializada de medio ambiente, donde el magistrado Francisco Contreras. Allí se llevó un proceso de poner en conocimiento de cuáles eran esas violaciones y ellos hicieron unos compromisos al respecto de cosas que no debían volver a pasar, y los que violentaron eso procedimos a solicitarle al juez de la instrucción la autorización para el cierre de esos negocios, y de esa manera se hizo. Ahora, con el tema de la pandemia y con el incremento de las denuncias, hicimos un primer operativo en el cual fuimos por todo lo que tiene que ver con el territorio del Distrito Nacional, informándole a estos lugares que tenían denuncias que debían presentarse ante la especializada para que hicieran los compromisos del lugar. Entonces ya ahora venimos a la fase de que aquellos que hayan estado en incumplimiento, vamos a proceder con el cierre. Porque estamos hablando de que hay personas que, además de que están viviendo el terror de la pandemia en todo su esplendor, hay veces que no pueden ni siquiera dormir o tienen un familiar enfermo porque las fiestas que se están realizando no les permiten a ellos poder descansar. Pero hay muchos magistradas también que no solamente es fiestas, hay gentes indecentes que tienen en sus propias casas bocinas. Yo he recibido, por ejemplo, pues tanto en la radio como en estos programas de televisión, denuncias de personas que simple y sencillamente desde primeras horas de la mañana arrancan con su música a alto volumen. En muchas ocasiones los chicos que están recibiendo la educación, la clase, pues ya sea por televisión o de cualquier manera, le impide eso. O sea que también no solamente se den la fiesta, sino ciudadanos desaprensivos también. ¿Qué pasa con esa gente? No, también se hace lo del lugar, se visitan estas casas. Nosotros nos enfocamos más a veces en el tema de los negocios, porque los negocios son más, las personas hacen más denuncias y son más fácil identificarlos. Porque a veces que tú vives en un edificio y puedes tener claro que es el vecino, pero no tenemos tantas denuncias de ese tipo. El mayor tipo de denuncias es con relación a los negocios y algunas casas en particular que con el tema de la pandemia ahora han comprado freezers. Eso en algunos barrios populares nos hemos dado cuenta de esta temática. Compran cervezas y luego de que ya termina, empieza el toque de queda y que los negocios se cierran, ellos hacen la venta de las bebidas alcohólicas y ponen música. Hemos detectado algunos lugares y se ha comenzado también a trabajar con ese tipo de casos. ¿Cómo no? Justo ahora el mayor ataque es en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional del coronavirus, y por eso las medidas restrictivas son un poco más fuertes. De hecho, para el fin de semana, a partir de las 3 de la tarde, sobre todo la venta de bebidas alcohólicas entre 5 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Hay algún mensaje para las personas que puedan violar esta disposición ahora en este momento en que nos encontramos de parte de la Fiscalía del Distrito Nacional? Insisto, por el ataque que estamos
recibiendo del coronavirus y por las medidas que se han prestado para el fin de semana y La diariamente. Fiscalía del Distrito Nacional va a ser drástica. Drástica en todos los aspectos de que se dé cumplimiento a la disposición del Ejecutivo. Y vamos a estar al frente de que esto ocurra. Si tenemos que, y la ley de salud nos faculta. Nosotros a veces ponemos multas entre 2.000 cuando conciliamos, 2.500. Ahora no vamos a conciliar. Ahora vamos a someter ante los juzgados y a solicitar las máximas, las multas máximas. Porque estamos hablando de algo que tiene que ver con vida o muerte. Y cuando se trata de algo que no tiene medias tintas, la Fiscalía tampoco puede tenerlas. Entonces, considerando que estamos en medio de una pandemia donde se habla incluso de que hay lugares donde no hay camas, no podemos permitir que porque un desaprensivo o una desaprensiva ande en la calle sin tener justificación, porque no está en el médico. No es que se le tiene una urgencia médica que necesita llegar a un centro, no es que está en una farmacia comprando un medicamento porque tiene un dolor, porque nosotros entendemos las excepciones, pero el problema es que no son las excepciones las que están primando. Lo que está primando en este momento es la diversión. Entonces, ¿cómo usted pone entre la salud y la diversión en un primer orden, divertirse? Y ahora lo preocupante es que anteriormente los niños eran asintomáticos. No hablábamos de que los niños que no tenían mayores riesgos. Sin embargo, ahora estamos hablando de que hay niños ingresados en cuidados intensivos. Entonces es una situación de cuidado. Y si el gobierno está poniendo a disposición de toda la población las herramientas en el sentido vacunas, ayudas con el tema de que si las mascarillas, donando mascarillas, lo que tiene que ver con manitas limpias. Las pruebas. Entonces, nosotros los ciudadanos no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y nuestra obligación está no solamente para con nosotros mismos, sino para las personas que nos rodean. ¿Cómo no? Bueno, de manera que ustedes van a ser intransigentes con Intransigentes, con los teteos, con todas esas cosas. Miren, nosotros no hemos parado fin de semana tras fin de semana. Y con el apoyo de la Policía Nacional, todos los fines de semana se está haciendo lo que se debe hacer para desbaratar las fiestas, con todas las consecuencias que eso nos trae, porque es más trabajo, es un trabajo que tal vez no se contabiliza, pero ahora nosotros vamos a ser más fuertes y más drásticos para acompañar estas medidas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, hay otros temas, magistrada, que son importantes. Por ejemplo, ¿en qué está el caso del tema de los millonarios por herencia de la familia Rosario? El jurista ya se entregó, el abogado, ¿cómo va eso? ¿Ustedes van a solicitar a los tribunales sanciones en ese sentido? Ese caso ya nosotros hemos realizado una investigación, continuamos porque apenas comenzamos con las denuncias en el medio de la pandemia. Ustedes recuerdan que pese a todo esto, la Fiscalía no ha parado de trabajar y convocamos a las víctimas de la familia Rosario para que pusieran las denuncias del lugar. Tenemos 283 denuncias y Puerto Real debe responder por todas ellas. La orden de arresto la tiene la Policía Nacional, quien está en la facultad de ejecutar la misma. Y en el momento que el mismo sea apresado, nosotros lo vamos a presentar a los tribunales. Hasta este momento, como siempre hemos dicho, según las investigaciones que hemos realizado, no hay constancia de esta herencia. Yo sé que esa es la parte tal vez
más triste o que ha traído más controversia. Y lo digo porque cuando en mi Twitter yo hacía referencia a la estafa, muchos de las que se identifican ser de la familia Rosario me ponían que no es una estafa, que es para que él diga dónde está el dinero. Y eso me preocupa, Sí. viendo que todavía la mayoría de ellos alberga una esperanza. Y nosotros tenemos 283 denuncias y son miles las personas perjudicadas en este proceso. Entonces, el número de denuncias te dice que todavía hay una gran parte De gente que tiene la esperanza de que de que cree que tiene ese dinero. y entre estas 283 personas, después de ya nosotros hacer un conteo, tenemos un estimado de que le han entregado a Puerto Real más o menos la cantidad de 16 millones de pesos. Yo no estoy hablando de la herencia, estoy hablando de lo que han puesto en manos, porque nosotros... ¿Para qué era las diligencias? Claro, porque es importante que ustedes sepan que nosotros no podemos hablar de todo el que no nos ha denunciado. Claro. Y nosotros hicimos un allanamiento y en este momento estamos contabilizando, estamos llevando el conteo, estamos analizando las pruebas que encontramos en esos allanamientos y eso es lo que ha arrojado hasta el momento. Y podría, como ya hay estas sumas involucradas, podría hasta haber algún tipo de lavado de activos, incurrir en ese crimen. O sea, si ese dinero para qué se utilizó, si es como pago profesional o realmente, como se habla de una estafa, ¿cuáles son? El ilícito penal principalmente es la estafa, ¿verdad? Sí, por eso hasta el momento, como es la estafa, no podemos hablar de lavado de activos. Okay. Sin embargo, hubo un momento en el cual se hizo una convocatoria, como si fuera del Banco de Reservas, a todos los herederos de la familia Rosario. Uh-huh. Entonces nosotros estamos indagando al respecto de quién hizo esta publicación, para que si nosotros podemos responsabilizar al señor Portarreal al respecto del uso de este documento falso, pudiera también incrementarse las penas. Es importante saber que hasta que no veamos todos los documentos, porque le digo que desde la semana pasada que se hicieron los allanamientos, al día de hoy todavía estamos revisando documentos, con todo el departamento involucrado. Habemos aproximadamente 8 personas trabajando día y noche con todo lo que ahí se encontró. Fiscales. Sí, entre fiscales y personal administrativo. Las sumas que le estoy diciendo pudieran subir. Hay muchos elementos que pudieran variar, porque dependiendo de lo que encontremos entre esta documentación y lo que nosotros podamos utilizar para presentárselo al juez, ahí es que sabremos entonces cuáles serán las implicaciones jurídicas reales que va a solicitar el Ministerio Público. ¿Qué calificación jurídica pudiera decirse que sería la provisional? Porque hasta que no termine la investigación no podemos dar una calificación jurídica definitiva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso de la magistrada Rosalba Ramos. Ella es la procuradora fiscal del Distrito Nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con la magistrada Rosalba Ramos, quien es la procuradora fiscal del Distrito Nacional. Otro caso que tienen ustedes es el de César el Abusador, sobre todo las implicaciones, lo que toca aquí. Sabemos que él apresado en Colombia y probablemente sea extraditado, según lo que supe, a Puerto Rico, dice su abogado. ¿En qué va todo eso?
Este caso implicó mucho esfuerzo, tanto por parte de la especializada de lavado de activos, así como el personal de la Fiscalía del Distrito Nacional, y de quien les habla, porque estuvimos mucho tiempo sumergidos en esta investigación. Si bien es cierto, esta investigación no era nuestra, porque pertenece a la especializada de lavado, nosotros fungimos como un brazo operativo y luego ya nos hemos fusionado y hemos sido un apoyo fundamental para la especializada. 43 imputados ha sido el resultado, una acusación ambiciosa y grande, porque cuando hablamos de 43 imputados entre personas físicas y jurídicas, estamos hablando de un número bastante importante. Las expectativas que tenemos al respecto es que una parte de ellos reconozca su participación y por tanto que podamos hacer acuerdos. Los acuerdos son una manera de sancionar, pero de ganar y ganar, en el cual la Fiscalía... Por un tema de economía procesal. Claro, la Fiscalía no se desgasta con algunos de los imputados que resultan menos relevantes, ellos aceptan la responsabilidad, acordamos la pena y el decomiso de los bienes que estuvieran bajo el dominio de ese ciudadano. Con algunos ya estamos en este tipo de conversación, poniéndonos de acuerdo en la pena y en los bienes, porque muchas veces, aunque nosotros siempre decomisamos el 100%, ellos siempre intentan persuadir al Ministerio Público de que no sea el 100%, lo cual para nosotros no es posible, porque luego de que ya un bien está incluido en la acusación, es porque tenemos elementos de prueba para demostrar que proviene de un ilícito, a menos que... Aunque en ese bien esté, por ejemplo, la familia, viva la familia del imputado, los niños, el asunto, que puedan quedar en la intemperie. La ley es la ley. Y lo que sí nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento en el cual vamos a tomar control de una propiedad es que hay algunos aspectos que no debemos tocar, como la cama, sí, cuando estamos, por ejemplo, haciendo las ejecuciones civiles, la televisión de los niños, tal vez una computadora ahora con el tema de que las clases son virtuales, porque tenemos un límite. Pero una casa, un bien que valga $500,000, no podemos tampoco sensibilizarnos hasta ese punto. Y además la ley es la ley. Claro, claro. Con respecto a la esposa de César el Abusador. La señora Marisol Franco, nosotros tuvimos un proceso que ya pasó, donde le solicitamos la variación de la medida, nos fue acogida de manera parcial, se le impuso el grillete electrónico, aparte de la prisión domiciliaria que la misma tiene, y se sometió como imputada por que la misma, tenemos elementos de prueba donde le vamos a presentar al juez que la misma participaba en la dinámica que tenía que ver con lavado de activos. O sea, no solamente como que en este caso el esposo le compraba y le regalaba, no, porque eso no es un delito. Okay. Mire, era que ella participaba. Que ella participaba. Miren, las mujeres somos, y sobre todo en el caso de la señora Marisol, que tiene 2 niñas pequeñas, que tienen apenas 2 años y 6 meses, sabiendo que la situación del padre no es la más favorable. Al Ministerio Público del Distrito Nacional nos hubiese encantado no haber encontrado ningún elemento. Irresponsablemente lo hubiésemos archivado, hubiésemos tomado cualquier otro tipo de decisión que procediere, por supuesto, legalmente, si se hubiera dado el caso de que a ella le favoreciera. Pero nosotros no podemos hacer una distinción. Si hay elementos de prueba, los hay. Ya en su momento el juez decidirá con relación a la pena a imponer según la situación que tenga esta ciudadana y de la participación también que tenga dentro de la red criminal.
cómo no, cómo no. Bueno, pero habrá, en todo caso, habrá sanciones, habrá descomiso de bienes, y cuántas personas hay detenidas, presas ahora mismo por eso. De las personas detenidas está Jaque Mate, hay aproximadamente, hay 2 que están en prisión domiciliaria y 4 que están en prisión. Ok, ok. Los demás, esta fue una acusación donde nosotros presentamos acusación directa a personas que no le habíamos presentado medida de coerción. Ya. Recuerden que cuando inicia el caso César, inicia apenas con 12, 14 personas. Y cuando terminamos y depositamos la acusación, lo hacemos con 43. Un caso bastante grande y complejo. O Y sea, ahí también eso te habla de la objetividad del Ministerio Público, de que nosotros no tenemos que solicitarle medida de coerción a todo el mundo si entendemos que la persona se puede presentar en libertad. Ok. Bueno, magistrada, hay otros temas, por ejemplo, en medio y a propósito de la pandemia, con personas, de hecho, familiares cercanos, amigos, han sido víctimas de el robo de sus Del robo de su identidad. de su identidad, para temas después de chantaje, o te vamos a publicar a nombre de tus cuentas, y han pedido dinero. También está la parte de la difamación por parte en las redes sociales. ¿Cómo ha estado eso? ¿Qué recibe el Ministerio Público? Yo me he embarcado en medio de que quiero darle información a la población con relación a lo que tiene que ver con los delitos de alta tecnología, porque revisando nuestras estadísticas notamos que muchas personas van en busca de información y no necesariamente a poner una denuncia al respecto. Y ahora con la pandemia la mayoría ha tenido mucho tiempo libre para comprar en línea y para ser víctima de este tipo de delitos. Cuando comencé a investigar, me horroricé al ver las cantidades de dinero que mueve este delito, ya de manera general. Porque cuando a ti te hablan de narcotráfico, tú te asustas. Cuando yo te hablo de homicidios, la gente también se asusta. Pero como que el delito de alta tecnología suena como hasta interesante y suena hasta inteligente. Pero mueve mucho dinero, mucho más que el narcotráfico. ¿Cómo va a ser? Y peor aún, la tasa de judicialización es casi nula. Ay, padre amado. Es decir, que es exorbitante de lo que estamos hablando, porque estoy ganando dinero y no me están procesando. ¿Y por qué la Fiscalía no está procesando? Porque no contamos con los elementos de prueba suficientes, que entre ellos está la misma víctima, porque la víctima, luego de que pasó por ese mal momento, no quiere pasar por allá. Cuando se trata de esa extorsión, que cuando las tienen fotos íntimas y han entrado en el tema de la extorsión en sí, las personas no quieren judicializar porque no quieren ver su foto en un tribunal que, a pesar de que la ley los protege, es decir, de que podemos ir a juicio y que yo puedo celebrar un juicio a puerta cerrada, donde solamente va a estar el juez y las partes, las personas no quieren correr con ese riesgo. Porque una foto donde tú has caído en el desliz de mandar una foto de una parte íntima, ya lo que tú quieres es borrar eso, que pare la extorsión y olvidar el caso. Y nosotros estamos muy preocupados, porque si bien es cierto que nosotros no tenemos que obligar a la ciudadanía a denunciar, sí sabemos que el no denunciar le da una complicidad y da un permiso y de que ellos continúen haciéndolo, se sigan lucrando sin haber un nivel de consecuencia. Y el deber de nosotros
es que el ciudadano tenga la mayor cantidad de información para que pueda tomar decisiones. Como por ejemplo, esta es importante que usted dice que se le garantiza totalmente discreción en algún tipo de investigación y que la víctima va a ser protegida, va a ser, o sea, porque también hay unos temas con respecto a la protección de las víctimas que muchas veces probablemente el tipo o los delincuentes también amenazan, tú quieres que yo entonces esto y que se conozco todo tuyo. No, nosotros estamos en la obligación de garantizar que esa información de la víctima sea secreta, y sobre todo cuando estamos hablando de extorsión y donde hay imágenes íntimas. Por otro lado, también orientar a la población en el sentido de que cuando ve páginas de reciente creación, ten miedo. A mí me mandaron una encuesta donde me preguntaban sobre un servicio que qué tal me parecía y me decían que me iban a regalar un celular muy caro. Perfecto. Entonces me pide los datos de mi cuenta, de mi tarjeta de crédito. Entonces no es un regalo. Claro. Tenemos que entender que aunque viene de una página que es seria en el sentido de que lo asociamos a una marca de credibilidad, no necesariamente tiene que ser de esa persona directamente que viene. Porque hay una suplantación casi siempre. Si te estás pidiendo tu nombre, tu apellido, tu dirección, datos de tu tarjeta de crédito, contraseñas, esos son datos que debemos manejar con discreción. Claro. Nosotros también invitamos a la población a que maneje su Instagram y sus redes sociales de un modo en el cual no brinden información que pueda dar al traste con sus contraseñas. Información del día, año, mes de nacimiento. Información de que usted esté en la playa precisamente en ese momento. Muchas informaciones sobre la familia, los hijos, el lugar donde estudian. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo no? Bueno, y entonces el tema de la difamación por redes sociales, ¿cómo va eso? Es un problema porque tenemos muchas denuncias al respecto. Aparte de las denuncias que tenemos, luego las personas no le dan seguimiento. No hay un uso adecuado de las informaciones por parte de las personas en las redes sociales. Y difamación, extorsión y el problema también con ventas en las redes sociales donde engañan a las personas son de los temas principales que, sobre todo con la pandemia, nosotros le estamos llevando información a la población para que se puedan cuidar al respecto. Pero que se han incrementado ahora con las pandemias, precisamente por el uso intenso de la tecnología. Claro. ¿Cómo no? Entonces nos queda el tema de la violación sexual, sobre todo en el caso de los niños y los incestos. ¿Sigue siendo un problema ese caso? Para mí es una gran preocupación porque nosotros tenemos denuncias que en el año, por ejemplo, en el 2019 tuvimos 37 denuncias y en el 2020 tuvimos 27 aproximadamente. Son números bajitos. Hay veces que los números no reflejan necesariamente la realidad porque el incesto se da en el seno de la familia. Y a veces, aunque no lo creamos, cuando se descubre, en lugar de denunciar, lo que hace la madre es intentar esconder lo sucedido, o el padre, porque el incesto puede venir por parte de un padrastro, de una madrastra, de la madre o el padre biológico, de un tío, una tía, de un abuelo, hasta de una abuela. Hemos tenido de todos los casos. ¿Y cómo, o sea, madres, abuelas y madrastras pueden cometer incesto? En este caso, ¿cómo lo hacen? ¿Contra niños o contra niñas? Ambos. Hemos tenido, yo tuve un caso de una madre que ella lo que hacía era que
participaba de la relación sexual con el padrastro y ponía a la niña que participara. Entonces, algo que parece imposible, y obtuvimos, gracias a Dios, condena, pero son casos difíciles de ganar porque a veces la víctima tiene 15 años, 16 años, 12 años, la familia comienza a hablarle en favor porque es tu mamá, Sí. es tu papá, es tu tío, y a veces cambian de opinión. Tenemos altas posibilidades de que se retracten. Y a veces, como yo digo, los números no necesariamente reflejan la Hay un realidad. subregistro en las denuncias y todo Claro, eso. porque también a veces las mujeres no se sienten en la confianza de ir a denunciar cuando son abusadas, cuando son violadas sexualmente, Porque entiendo. porque entran dentro del escrutinio, la opinión de otro Y a que dice. veces doble victimización, a veces, bueno, ¿por qué te vestiste así? ¿Por qué tú andas provocando? O sea, imbéciles que entonces convierten la víctima la doble victimizan, valga la redundancia. Entonces, es una situación bastante compleja. Nosotros debemos hablar de educación, porque la cultura dominicana debe cambiar en favor de las mujeres dominicanas, porque las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia de género en muchos aspectos. Incluso cuando accedemos a puestos de importancia, se nos descalifica. Se nos dice, no, ella tuvo que llegar ahí porque es la novia, la amante, la madre, la hija, la prima. No se somete al escrutinio el tema de la preparación. O sea, dime que yo no soy la idónea porque no tengo tales condiciones, pero no le atribuyas el hecho de haberme abierto una puerta a una situación que tú no lo haces, Sí, no se lo haces a un sí. hombre. Eso es verdad, eso es verdad. Mire, finalmente el tema del Browning ya pues hubo una medida de coerción. Eso no es feminista, la persona que hizo eso. Mire, ese caso está en investigación y nosotros queremos llevarlo de la manera más objetiva. Okay. Lo que diga un imputado o una imputada, siempre nosotros vamos a dudar de cuál sea la intención. Lo que nos dice fielmente el porqué de las cosas son las pruebas. Y el Ministerio Público tiene que ser objetivo. En este caso, que es un caso bastante grave, que se dio en el campamento de las tres causales, lo importante es destacar la labor de la Fiscalía, de que dimos con la persona que cometió el ilícito, se le solicitó una medida y se consiguió que el juez entendiera que debía someterla a las medidas de pagar $500,000, presentación periódica Claro. y entre otras Tiene cosas. varios, en la costilla tiene varios artículos, el 226 Sí. encima. Finalmente, y dentro de la finalidad, no puedo terminar esta entrevista sin hacerle esta pregunta. Recientemente un periodista de mucho prestigio como Uchi Lora hizo una denuncia preocupante y mencionó nombre sobre posible seguimiento a la magistrada Jenny Berenice, quien es la directora de persecución y que están manejando unos casos bastante importantes. En estos momentos. ¿Qué le parece a usted esa denuncia? Usted como fiscal y que conoce pues el riesgo que eso implica. Es importante destacar que siempre hay carreras, siempre hay puestos que acarrean ciertos peligros. Hablamos no solamente de los fiscales, también están los jueces, ustedes los periodistas. Hemos visto muerte de periodistas solamente por querer llevar la información. Es decir, que no podemos descartar los riesgos que asumimos en este tipo de carrera y que lo importante es no dejar
ese tipo de casos con medias tintas y que se terminen de dar todos los pasos para judicializarlos, de modo de que estas personas no sientan que pueden proceder en contra de cualquier autoridad o de cualquier persona que esté en el ejercicio de sus funciones de manera alegre, sino de que hayan consecuencias. ¿Cómo no? De manera que usted cree que en el caso específico debería entonces la investigación poder determinar qué ha pasado ahí. Primero que todo, claro, pero sí entender que es un riesgo lamentable porque ninguna persona debería verse en peligro por realizar una labor por la cual se les remunera. ¿Cómo no? Le agradezco, magistrada, muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.